Que desde el año 2005 el sistema educativo del archipiélago busca indicios de precocidad entre todos los alumnos de primero de primaria para atender como debe ser a los niños que presenten altas capacidades intelectuales. Y hoy queremos profundizar en este asunto para saber cómo se aborda las altas capacidades en la escuela y en las familias, y lo vamos a hacer a través de ese reportaje que les anunciábamos que ha elaborado Cristina Quesada. Ya está con nosotros Cristina. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Marta. Ante todo, queremos saber qué conclusiones sacas después de este trabajo sobre las altas capacidades y cómo se detectan y se gestionan en Canarias. Pues mira, algo que me ha sorprendido muchísimo es que nos hemos encontrado con bastante silencio en torno a este tema. Hemos hablado con padres, hemos hablado con docentes y bueno, no ha sido fácil encontrar a gente dispuesta a hablar sobre esto, algo que, como te digo, me sorprende, ¿no? Ya sea porque no quieren exponer a los niños o por miedo a ser señalados o porque entienden, hay varias maneras de entender cómo se deben abordar las altas capacidades en la escuela, pero bueno, no ha sido fácil y por eso agradezco enormemente a todas las personas que han participado en este reportaje, que lo han hecho posible. Eso por un lado, y por otro lado, bueno, existen protocolos, existe normativa para abordar las altas capacidades en la escuela, pero todo depende en gran medida de la voluntad del profesorado. Estamos hablando cuando hablamos de altas capacidades, hablamos de atención a la diversidad, son alumnos que tienen necesidades educativas específicas. Y bueno, la formación en la atención a la diversidad es voluntaria, entonces todo depende en gran medida del profesor que te toque, ¿no? y la voluntad que tenga. Eso por un lado. Por otro lado, hay profesores también que nos dicen que faltan repositorios, que ellos les llaman, que son modelos de trabajo, material escolar para trabajar las altas capacidades o para trabajar con alumnos con altas capacidades en la escuela. Eso también por otro lado. Y bueno, todos sabemos que la atención a la diversidad ha sido una de las grandes perjudicadas con tantos años de recortes educativos, y la otra gran batalla que ha tenido siempre la escuela, que es la cantidad de alumnos por aula, ¿no? El ratio de alumnos, evidentemente, con 25 o 30 alumnos en clase es muy difícil también atender a cada uno de ellos de forma individual. Cristina, ¿qué nos va a permitir descubrir este reportaje sobre altas capacidades que vamos a ver a continuación? Pues mira, un poco la idea que nos hemos propuesto ha sido la de responder a la pregunta de cómo aborda el sistema educativo las altas capacidades en la escuela, cómo se abordan y también cómo lo viven las familias y los propios niños. Al final hemos contactado, participan en este reportaje un inspector educativo, una familia, una fundación, una orientadora de primaria y nuestros 3 peques, Roberto, Carlos y Ana, que bueno, y entre todos esperemos que arrojen un poquito más de luz sobre este tema, pero no les adelanto más si quieren y lo vemos. Cuando hablamos de altas capacidades, siempre esperamos ver a un niño brillante dentro del aula, no necesariamente. O sea, tenemos que partir de la base que son niños y que van a hacer las cosas, bueno, pues muy influidos por sus motivaciones y sus ganas. Roberto y Carlos tenían 6 y 9 años cuando su madre descubrió que sus capacidades intelectuales iban por delante de su edad. Siempre habíamos tenido un poco indicios de que los niños eran inteligentes y tenían una capacidad un poco más sobresaliente, pero en ningún momento pensábamos que era alta capacidad. Empezaron a agravarse el comportamiento en el colegio y comportamiento fuera en casa, pues también ciertas conductas que nos preocuparon. En el caso del mayor, él tenía unos miedos, era un tema más psicológico. En el caso de Roberto, el pequeño, pues el problema era de actitud, y cuando ya llegó un punto que no sabíamos cómo afrontar y buscamos ayuda externa. El sistema educativo hace distinciones y considera sobredotado al niño de 12 o 13 años que tiene un nivel elevado en razonamiento lógico, gestión perceptual, memoria, razonamiento verbal, razonamiento matemático y aptitud espacial. Y para entenderlo como superdotación, todo esto debe estar acompañado de una alta creatividad.
Si el alumno muestra una elevada aptitud en un ámbito específico como el verbal o el matemático, hablamos de talento simple. Y si se combinan dos o más talentos simples, se consideran talentos mixtos o complejos, dando lugar, por ejemplo, al talento artístico o académico. Y todos ellos presentan necesidades específicas de apoyo educativo que requieren una intervención. La respuesta educativa que prevé el sistema para estos niños son básicamente las adaptaciones curriculares de enriquecimiento y de ampliación, la aceleración y, por supuesto, el trabajo cooperativo y técnicas de pensamiento eficaz dentro del aula. La primera medida que se plantea siempre es atenderlos en el aula ordinaria, es realizar adaptaciones de enriquecimiento y ampliación. Tiene que haber pues una sincronía, ¿no? Para ver las medidas a tomar, lo que vemos es si hay una evolución, una maduración paralela de sus capacidades cognitivas, sus capacidades socioemocionales. Muchos de ellos suelen tener una actitud crítica y un sentido de la moral mucho más desarrollado. Los profesores muchas veces se plantean, pero es que me hace preguntas a las que yo no puedo responder. Es decir, pero bueno, no las tenemos que responder. Lo que tenemos que ser la vía para que ellos lleguen a esas respuestas, ¿no? Bueno, buenos días, chicos. Empezamos a trabajar. En su clase habitual de cuarto de primaria, Ana hace las mismas tareas que sus compañeros y otras veces hace actividades diferentes. En esta ocasión, mientras sus compañeros resuelven un problema matemático, ella lo formula. Meter un problema donde aparezca una suma de 3 cifras y una división. Sobre todo se le plantean retos lógicos, retos verbales, donde ella, bueno, pues puede estar mucho más estimulada y motivada. Ella conoce sus capacidades y en este momento nosotros lo que percibimos es que lo vive con normalidad. La Fundación FANS de ayuda a los niños superdotados apuesta en todos los casos por el avance de curso. Los avances de curso se recomiendan siempre porque la madurez acompaña a la inteligencia alta inevitablemente y si no se adelanta en cursos la madurez no se puede atender. La inteligencia es múltiple y si un niño es talentoso en egiptología, por decir algo, lo es en lo que él se proponga, en lo que lo anime. Lo de Carlos y Roberto es una situación excepcional. Carlos está 2 cursos por encima del que le correspondería por edad y Roberto ha avanzado 3 cursos, el máximo permitido. Ahora me está empezando a gustar más, pero porque antes me aburría mucho y no tenía ganas. El colegio me gusta cuando estoy aprendiendo cosas que me atraen, porque es que si no me siento como que no estoy haciendo nada, que estoy perdiendo el tiempo. Estos hermanos comparten pasión por la ciencia, las matemáticas y la educación física. Mientras sueñan con ser ingenieros, conviven a diario con estudiantes mayores. Te sientes como un poco raro, siendo muy bajito y hay cosas que no entiendes, que se ponen a hablar, pero tú no entiendes. Hay ciertas cosas, por ejemplo, los compañeros de mi clase se ponen a hablar de chicas y a mí todavía no me interesa. En el curso pasado, en las aulas canarias había 1.814 alumnos con altas capacidades. En esta clase, por ejemplo, puede haber algún niño o niña con estas características. Desde 2005 en Canarias se buscan los primeros indicadores de precocidad entre todos los alumnos de primero de primaria y es con 12 o 13 años cuando se confirma si se trata de alta capacidad. Pero se nos escapan algunos estudiantes. Los superdotados son alumnos que si tú no los detectas a través de observación, cuestionario, esos chicos, muchos de ellos se pierden, porque no los ves, los talentos académicos son los que se ven. Si no se les estimula adecuadamente también, se desmotivan y pueden fracasar. Es decir, los que suelen fracasar más son los talentos académicos si no se les responde de esta manera. Yo creo que la normativa es buena. La dificultad en llevarlo a cabo está en eso, en el número de niños que tienes en el aula y en lo que te demanda cada uno de ellos. Un error que se suele cometer es los padres poner por delante la estimulación de los aspectos intelectuales y dejar en segundo lugar los aspectos socioafectivos y la felicidad del niño. La clave para cualquier niño, y estos también, es procurar que sean felices en la vida. Solamente fracasan cuando no se le atiende necesidades educativas. El objetivo es que sean niños felices dentro de un aula, que no es fácil, y respetarlos. Respetar el ritmo de aprendizaje que tiene cada uno y las necesidades que tiene cada uno. Que sea feliz. A ver, que sea feliz.
Nos quedamos con ese mensaje último. Los niños deben ser felices, vivir su infancia, pero también deben ser atendidos correctamente cuando presentan estas altas capacidades, y en eso están empeñados nuestros invitados, que vamos a presentarles ya a Seferino Artiles. Ya lo conocen por el reportaje, que es inspector de educación, experto en altas capacidades, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y doctor en psicología. Seferino, un placer. Gracias por estar con nosotros. África Borges ha estado en otras ocasiones con nosotros, experta en altas capacidades también y profesora de psicología de la Universidad de La Laguna. Bienvenida a África. Muchas gracias. Y también está con nosotros Francisco José Noda, que es padre de un niño con altas capacidades, Fran, te vamos a llamar así, y presidente de la Asociación de Altas Capacidades Intelectuales de Canarias, Comparte. Un placer recibirlos a los tres, porque abordar este asunto hay que hacerlo desde muchas perspectivas, sobre todo teniendo como eje la felicidad y la estabilidad emocional de estos pequeños, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo que es una de las claves, y esas claves están un poco ancladas en los procesos familiares, en los procesos escolares, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, todo lo que pasa en la familia y todo lo que se haga desde la escuela va a redundar en esta felicidad futura de los críos, ¿no? De ahí la importancia que se haga un análisis exhaustivo de todo lo que ocurre en ambos contextos para dar esa respuesta adecuada a los chicos, ¿no? Claro, porque es fundamental que esa respuesta se dé, y se dé pronto, porque hay señales tempranas que pueden hacer saber que un niño tiene unas altas capacidades, pero no gestionarlas correctamente, África, hace que a lo mejor se desmotiven y que justamente les ocurra lo contrario en el colegio, que en vez de tener un éxito académico, pues fracasen, ¿no? Sí, es una de las grandes paradojas que puede ocurrir con este alumnado, que teniendo todas las posibilidades del mundo, en cambio pueden llegar a fracasar. Aunque, si bien los números de fracaso habría que analizarlos bien, pero sí que es verdad que se desmotivan, se cansan, se aburren, no llegan a las cotas que podían llegar, y sobre todo hay un desinterés ya por la escuela que es muy preocupante. Y por eso hay que saber exactamente cómo actuar en cada uno de los momentos. En el caso de Fran, lo conoce bien este asunto, aparte de estar en esa asociación, pues es padre de un niño con altas capacidades. ¿Cómo uno detecta que ese niño posee esas altas capacidades y cómo comienza a actuar? Bueno, en el caso de él ha tenido mucha suerte porque yo soy docente, entonces en verano pasaba mucho tiempo con él en los primeros años y me daba cuenta que su desarrollo cognitivo no era como funciona el resto de los niños de su edad, ¿no? Y eso, por un lado, es una suerte inmensa, ¿no? Pero luego porque, bueno, se hacía preguntas trascendentales para un niño de su edad, como quién es Dios, dónde está Dios, por qué nos morimos, dónde vamos, ese tipo de cuestiones. Una capacidad de memoria muy rápida y, es decir, una serie de aspectos que nos determinan que estamos con niños de altas capacidades, ¿no? Hay padres pues que no tienen la suerte de poder saber qué es lo que tienen y entonces lógicamente acuden a especialistas. ¿Y cuál es la principal preocupación de la familia, Seferino, cuando se certifica que su hijo tiene una alta capacidad? A lo mejor se preocupan más que se alegran, ¿no? En un primer momento. En un primer momento se asustan. Se asustan, sobre todo si no tienen mucha información al respecto y llegan, recuerdo en las escuelas de padres que teníamos montadas, llegaban tremendamente preocupados. Y preocupados porque no sabían en lo que les estaba pasando. Le han dicho que tienen un niño de alta capacidad y no sabían con exactitud. Al paso del tiempo, a las 2 o 3 semanas que estaban asistiendo a nuestras charlas, ya inmediatamente ya empezaron a tranquilizarse y a saber que lo que tienen es una bendición, tienen un premio, tienen una cosa maravillosa en su casa y que hay que dar una atención singular y una preocupación distinta como se le da a otro niño con algunos matices. Por tanto, esa preocupación se transforma después en una alegría sin generar unas expectativas excesivamente altas, dado que estamos hablando de precocidad, estamos hablando hasta los 14, 15 años, no podemos asegurar que hay un niño de altas capacidades en su casa y a partir de ahí sí, evidentemente, ¿no? Pero yo quería hacer hincapié en este sentido por parte de las familias del tema de la detección precoz en estos niños y dentro de la familia y dentro de la escuela. Estos niños no son fáciles de detectar, con la excepción de los talentos académicos, y hay que irlos a buscar. Hay casos muy claros de 7 o 8 años detectarse 20 y pico niños y en un año detectarse, en un año haciendo una detección generalizada hasta 13 niños. Si multiplicamos han quedado casi un 90 y pico % de la población, o se quedaba. En el año 2004 se quedó en Lanzarote en concreto casi el 90% de la población fuera de la detección. ¿Y cómo se debe actuar una vez que se empieza dentro del aula? Porque hay varias opciones, o bien que el niño permanezca en el aula, en el curso que tiene asignado y se le atienda de una manera
diversas se le planteen, como digamos en el reportaje, retos diferentes. A lo mejor los niños están solucionando un problema y esta pequeña que nos acompaña en el reportaje pues los planteaba los problemas y se le atiende a ella en particular mientras que convive con el resto de compañeros. ¿Cuál es la mejor manera, África? Pues hay muchas formas o hay varias formas. Está la aceleración, o sea, pasarlos de curso. Lo que pasa es que pasarlos de curso tiene una serie de problemas. Para mí no el problema socioafectivo, que es el que siempre comentan, que puede que el niño esté desajustado, como comentaba este niño. Yo es que todavía no me gustan las chicas, ¿no? Yo creo que el mayor problema es que una vez que se acostumbran al curso vuelven a aburrirse, porque el problema de estos chicos es su ritmo de aprendizaje distinto. O sea, esa es realmente la diferencia básica. O sea, su ritmo de aprendizaje es diferente al del resto de sus compañeros. Entonces, para ellos hay que darles materiales específicos. O bien educación segregada, que es algo que siempre pone muy los pelos de punta, pero que realmente evita el efecto techo que pueden tener, y que hay ejemplos. Ahora mismo en Guadalajara, en México, se está probando con un programa con 100 y pico niños de diversos niveles y se está probando educación segregada. Vamos a ver cómo funciona. En Estados Unidos se ha probado ya en diversas ocasiones. ¿Qué ocurre? Que ahí se les dan los retos que ellos precisan. Pero, si no, pues también dentro del aula hay que atenderlos. Si es con una educación inclusiva, no se les puede dejar fuera ni dejarlos al ritmo de los demás. Claro, porque si se quedan algunos de los demás, podrían, ya lo comentábamos al principio, Fran, desmotivarse absolutamente y ya perder el interés cuando justo lo que hay que hacer es lo contrario, estimularlos para que puedan aprender lo que ellos demandan, ¿no? De acuerdo, es decir, lo que ocurre en la mayor parte de las familias, la preocupación de las familias que acuden a nosotros, fundamentalmente su mayor preocupación es el entorno académico. ¿Por qué es el entorno académico? Bueno, la familia más o menos los motiva y les aporta aquellas necesidades que ellos necesitan, pero no de forma generalizada, pero sí el entorno académico en algunas ocasiones no lo comprenden, no lo entienden, se aburren en clase. Entonces, bueno, desde ese punto de vista sí que se necesitaría una formación del profesorado, de los docentes en altas capacidades, más de la que hay, vamos. Y cuando un profesor o un docente se enfrenta a tener que atender a un niño de este tipo, puede asesorarse con personas como ustedes para que lo ayuden a seguir en el proceso que debe llevar un niño de este tipo, ¿no? Que imaginamos que son de lo más diversos, dependiendo de cada niño necesitará una cosa distinta. En general, los profesores tienen la orientación que viene recogida en el informe psicopedagógico que ya hacen los orientadores y por tanto tienen pautas de actuación. Es evidente que esas pautas se pueden llevar con mayor o menor éxito dependiendo también de la formación de ese profesor. Yo también soy partidario de que haya un aumento de esa formación para que la intervención con estos alumnos sea tremendamente eficaz. Pero claro, no solo depende de la formación del profesorado, sino también un poco depende del contacto y de la complicidad entre familias y padres para que vayan de la mano en esta actuación, ¿no? La Consejería está haciendo un esfuerzo tremendo para mejorar la atención de estos alumnos. Hay una normativa que lo regula de cómo tienen que intervenir, están las adaptaciones curriculares de enriquecimiento previstas. Hay que hacer más hincapié en el desarrollo de estas adaptaciones curriculares dentro del centro, un poco más de hincapié, pero la experiencia que yo tengo por los centros que visito con muchísima frecuencia es que las cosas se están haciendo bien. Lo que ocurre es que habrá excepciones en algunos casos, como en todos los sitios, para intentar mejorar que se apliquen esas adaptaciones curriculares de la manera correcta, ¿no? Es decir, que ocurre, como ocurre en todas las profesiones, que siempre podemos tener algún punto que hay susceptible de mejora, ¿no? Y una pregunta, me gustaría redundar aquí en cosas importantes. Yo creo que la formación del profesorado sí que hay que insistir, primero porque en la formación curricular del profesorado prácticamente no hay asignaturas de altas capacidades. Si tú miras los diversos currícula, en general, en todo el territorio nacional, o sea, a lo mejor tienen una asignatura, tienen una parte de una asignatura. Entonces, claro, ellos conocen otro tipo de diversidad educativa más o menos bien, pero lo que es altas capacidades no, con lo cual se encuentran con niños que les sorprenden porque piensan que no tienen altas capacidades porque no tienen alto rendimiento. Entonces, hay que hacer formación. De hecho, nosotros ahora en diciembre vamos a tener una formación que además es gratuita, con lo cual le digo a los profesores que se mantengan informados porque tendremos 30 o 40 plazas disponibles para esa formación de profesorado. Y luego, dentro del aula, pues también hay que... O sea, yo creo que el mayor problema, nosotros tenemos una normativa y es una normativa pionera
en Canarias, pero no se puede dejar después a que sea el profesor el que decida o el director del centro. O sea, tiene que haber una normativa aplicada, de verdad, a que cuando hay un niño de altas capacidades o una niña de altas capacidades se le trabaje. En el caso de Fran, por experiencia, ¿está haciendo así? ¿Está haciendo correcto el tratamiento de la forma de trabajar con tu hijo, Fran? Sí, sí, él no tiene absolutamente ningún problema en el entorno escolar, o sea que vamos, va bien. Y se le está atendiendo exactamente lo que demanda, sí, que imagino que será, como decíamos antes, dependiendo de cada niño, pues demandará una cosa diferente. A mí me llamó la atención eso de que la alta capacidad se confirma a los 12 13 años y antes hablemos de precocidad. Precocidad, sí. Así es. Por eso hay que tener mucho cuidado con los adelantos de cursos de 2 o 3 años, porque y si después a los 14 15 no se confirma esa alta capacidad y tenemos un niño adelantado que no tiene recursos cognitivos para llevar a cabo todos los procesos de adelanto de cursos. Es decir, que es delicado el tema de los adelantos. La consejería tiene previsto 3 cursos de adelanto a lo largo de toda la... Como máximo entre primaria y secundaria. Por tanto, haciéndolo año a año, un año, después se ve, y después otro, y después se ve, yo creo que es lo más correcto y en las condiciones que dice la propia normativa. Es decir, que tenga una alta capacidad, por supuesto, que el curso que se va a saltar lo tenga adquirido los contenidos, las competencias, y además haya una percepción de que el niño se puede adaptar a los niños mayores que él. Esas 3 condiciones son imprescindibles para poder tener éxito, y de hecho está evaluado el éxito en estos casos, ¿no? Por lo tanto, hay que ser prudentes, y hay que ser prudentes. Claro, porque se podría dar el caso de una persona que se ve clarísimamente que puede estar en 2 o 3 cursos más, pero al que a lo mejor se recomiende quedarse en el curso en el que está, pues por relaciones afectivas, por comodidad, porque va a estar mejor. Eso también se contemplará, África. Yo es que lo que considero es que hay que estudiar bastante el tema de la aceleración y no simplemente pasarlos de curso. O sea, el pasar de curso sin más, como te comentaba, los primeros meses va a estar retado o retada porque se va a encontrar en una situación donde tiene que ir a más, pero después el ritmo de aprendizaje sigue siendo el mismo. Entonces, si no se le hace a su vez adaptación curricular, volvemos a la misma situación. O sea, esto yo creo que precisa mucho estudio. De hecho, hay un estudio americano importantísimo donde se hablaba de una nación engañada y luego de no recuerdo el segundo, pero vamos, con mucha valoración de la aceleración, pero es que no solamente hay que acelerar. En ese caso sí me gustaría, totalmente de acuerdo con África en este tema, en el sentido de que los niños se adelantan de curso, pero la norma tiene prevista que además tenga una adaptación de enriquecimiento en todos los procesos transversales de su perfil cognitivo. Es decir, no solo es adelantar y entrenar todas esas habilidades, estimularlas de alguna manera a través de la creatividad o a través de como sea, para que ese potencial que tiene el crío lo desarrolle al máximo y pueda, por supuesto, después generar productos que son distintos, inusuales y poco frecuentes, ¿no? Yo creo que esa es la clave del proceso de aceleración. Es decir, que no solo se les acelere, sino que se profundice en conocimientos, ¿no? Y entonces se le mantiene, obviamente. Y está previsto en la norma que se tenga que hacer obligatoriamente. Una vez adelantado el niño se haga esa adaptación. Ahí están las cosas un poco más complejas, porque ahí requiere también una atención, una planificación del trabajo en esas adaptaciones de enriquecimiento y ampliación vertical en muchos casos, ¿no? Yo no sé si todos los centros están preparados para abordar una estrategia tan compleja, sobre todo porque estamos hablando de profesores que están con unas aulas sobrecargadas de alumnos, porque tienen mucho trabajo que hacer, no solo dentro sino fuera de las aulas, y atender a la diversidad también es una cuestión que debe estar apoyado, ¿no? Si no es así, es muy complicado. Es complicado, pero se puede hacer. Si requiere más esfuerzo del normal, pero se puede hacer perfectamente. Yo también confío que se puede hacer. El trabajo cooperativo dentro del aula, el trabajo de las técnicas de pensamiento eficaz, todo ese tipo de cuestiones dentro del aula propician una mayor inclusión y una posibilidad de que cada uno de los alumnos, en función de su ritmo de aprendizaje, tengan una respuesta adecuada. Es decir, eso lo propicia. No es sencillo, requiere una mayor tiempo de planificación y alguna formación, sin duda. Pero es posible porque yo lo he visto en algunas aulas. Por tanto, yo creo que es animar al profesorado también que tengan este tipo de características a que puedan llevar una respuesta en este sentido, ¿no? Yo me imagino, yo es que creo que no solamente hay que animar, es que hay que incentivarlo y hay que dar probablemente algún tipo de apoyo económico, apoyo técnico, darles, por ejemplo, contenidos que puedan incluir. O sea, el profesorado tiene un montón de trabajo
y no se puede pensar que ellos solos se decidan a esto con toda esa diversidad. Hacer trabajo colaborativo es complicado. Yo llevo 2 años trabajando en la universidad como profesora en trabajo colaborativo y tienes el doble de trabajo y a veces la mitad de ganancia. Pero en cualquier caso, África, ya casi terminando estamos, ¿te quedas contenta de lo que se ha evolucionado en cuanto a la atención a la alta capacidad de los últimos años, con toda la experiencia que acumula, igual que Seferina? Creo que queda mucho camino por recorrer, sobre todo queda camino de que la norma se aplique en el aula. Claro, porque todo esto, y ya casi concluimos, tiene una repercusión no solo en el alumno, sino también en el talento que se logra encauzar, por lo que pueda repercutir en la vida del niño y lo que pueda aportar a la sociedad. Mira, en Canarias somos pioneros a nivel nacional y en algunos casos internacional en cómo tratamos el tema de las altas capacidades. Se ha evolucionado un montón, falta aspectos que concretar sin lugar a dudas y alguna formación, pero nos copian de otras comunidades autónomas. En el caso de Andalucía, la detección temprana generalizada para no dejar ningún talento fuera. Claro. Tenemos el caso también de Murcia. Sí, hay muchas comunidades que nos han copiado también cómo nosotros hemos llevado estos procesos. Evidentemente, camino, como dice África, que recorrer todavía, pero yo creo que hemos recorrido mucho y bien, y bien. Bueno, pues vamos a quedar con ese mensaje ya para concluir. Me gustaría concluir rápidamente con una cosa importante para que eso sepan los padres, que la asociación, en convenio con la Universidad de La Laguna, con la Escuela de Doctorado y Estudio Posgrado de la Universidad de La Laguna, con su director, don Ernesto Pereda de Pablo, que ha tenido la gran estimación de tener en cuenta un proyecto y ha sacado adelante un proyecto, y estamos dando talleres para niños con altas capacidades, con edades comprendidas entre los 6 a los 13 años en la Universidad de La Laguna. Lo llevan a cabo a través de mentoría los doctorandos. Los doctorandos serían los futuros docentes que van a dar clase a nuestros hijos. Bueno, y es importante que lo sepan, es decir, se pueden poner en contacto, lo pueden ver en la página de la Escuela de Doctorado o pueden mandar un correo a alta.capacidades@ull.edu.es. Y ahí, pues, en la medida de lo posible, intentaremos que formen parte de los talleres. Tenemos 102 niños, incluso padres, que vienen de otras islas con el niño al taller y luego regresan. Pues les deseamos toda la suerte del mundo en este proyecto. Vamos a despedirnos ya. Seferino Artiles, África Borges y Francisco José Noda. Gracias a los tres por estar con nosotros esta mañana hablando de este asunto. Muy buenos días. Buenos días, gracias. Vamos a